tácticamente corrí mal, no hice lo que mi entrenador me dijo y cuando yo quise poner, como digo yo, caja quinta en los últimos 100 metros ya era tarde. El atletismo actual no goza de buena salud. Nos cuesta mucho trabajo lograr una medalla en centroamericano, panamericano, quiere decir, donde antes nosotros éramos fuertes, hoy en día nos cuesta trabajo alcanzar un resultado, que ahora hay una política, se creó una política que el atleta, si gana un premio, el 80% para el atleta. En mi época no era así, pero no lo siento que a la hora de competir, de decir, no me interesa competir por el premio, yo compito por mi Cuba, por mi gente. Bienvenidos a otro episodio de Pidiendo Pista y hoy vamos a comenzar diferente. O bueno, creo que ya habíamos comenzado así, pero creo que la vida hay que celebrarla paso a paso, así que hoy vamos a proponer un brindis por los obstáculos que nos hacen crecer, por ese camino que a veces duele, pero que donde cada paso pues toma connotación porque se convierte en una victoria. Así que todos los presentes acá, cortesía de la casa, cortesía de este lugar emblemático en 23 entre D y E, también tienen un chupito y nuestra invitada también, que la vamos a desvelar porque además es una persona que es un ejemplo de eso que les comentaba al inicio, de cómo los obstáculos, cómo los traspiés que a veces nos ponen la vida, pues nos hacen crecernos y nos hacen ser cada día más fuertes y por consiguiente cada día mejor. Así que a la salud de este proyecto, a la salud de todos los que estamos acá y también a la salud de todas esas personas que a veces intentan pues ponernos traspiés para que no vayamos hacia adelante, va esto. Así que, por Pidiendo Pista, porque cada historia merece su momento y bienvenida, Ana Fidelia Quiroz. Doy fe que está bueno, ¿eh? Me he convertido en una especialista en tomar chupitos en cámara. Ana, buenas tardes y muchísimas gracias por la oportunidad y por tu tiempo, que sé que es bastante restringido, así que para mí es un placer. Y yo creo que el público que tenemos acá también da fe del privilegio que tenemos de poder conversar contigo. Muy buenas tardes. Gracias a ti, Lili, por esta invitación. Desde que nos vimos en el Memorial Barrientos, que me propusiste venir, tenía la curiosidad de venir a este lugar. Porque bueno, ya a través de las redes sociales he visto tu trabajo, lo bonito que es y de verdad que para mí es un placer compartir con todos los presentes aquí. Yo te agradezco a nombre también de todo el público y a nombre de las personas que estuvieron siguiendo las promociones. Te diré que vamos a grabar el episodio, pero vamos a grabar un after. O sea, creo que es el único podcast en el mundo con el after podcast. Y lo vamos a hacer hoy nuevamente, lo hicimos con Renier González y lo vamos a hacer contigo porque tenemos muchas preguntas que nos llegaron por las plataformas digitales, así que espero estés lista para contar muchas historias por acá. Yo decía que te agradezco y de verdad que lo digo con todo el corazón porque entiendo todas las limitaciones de tiempo que tienes, eres una persona que trabaja en muchas cosas y además pues el hecho de permitirme tener esta oportunidad contigo pues súper agradecida. Cuando yo era pequeña nunca en mi vida imaginé que te podría tener así o que podríamos estar disfrutando de una carrera de 800 metros allí en el emblemático Estadio Panamericano, que bueno, sabemos que ya no conserva quizás los galones de siempre, pero quien ha estado tanto tiempo siguiendo el atletismo, entrar a esa instalación siempre pues tiene una significación especial. Y en tu caso, quiero comenzar por ahí. Cada vez que pones un pie en ese estadio, aunque claro, tu carrera también tiene mucho del Pedro Marrero, pero ya hacia el final y lo que representa, lo que representó para toda la historia del atletismo cubano, esa generación gloriosa de la que hablaremos, a la cual perteneciste. Pero hablemos de sensaciones. ¿Qué tal llegar allí y qué se siente hoy, a día de hoy? Bueno, te puedo decir que para mí visitar los dos estadios donde me entrené por mucho tiempo, primeramente el Pedro Marrero y después, a raíz de que se le dio a Cuba la sede de los Juegos Panamericanos del 91,
nos trasladamos hacia hacia el Estadio Panamericano. Y ahora hay un programa diseñado para arreglar el Pedro Marrero, ahí donde se formaron tantos campeones como nuestro bicampeón olímpico, Alberto Juan Torena, Casaña, Silvio Leonar, Silvia Chivá y otros tantos que se formaron ahí en el Pedro Marrero. Después, bueno, la generación, como tú dices, de Sotomayor, de Iván Pedroso, de Luis Mariano Delí, Marisa Martén, que fueron años de gloria para el atletismo cubano, y ver cómo este estadio hoy en día se ha dejado deteriorar, amén de las dificultades económicas por las cuales atraviesa nuestro país. Pero yo digo siempre que no solamente son problemas económicos, porque está el hombre, que yo digo que, bueno, quizás no hay recursos para reparar la instalación, pero bueno, están los atletas, están los trabajadores de las instalaciones que se pueden convocar al trabajo voluntario y pueden allí, el lugar donde prácticamente viven, tenerlo de la mejor manera posible, limpio, deshierbado, no lo sé, yo creo que falta eso y me da tristeza, de verdad que me da tristeza ver cómo ese estadio está tan deteriorado. Yo sé que son muchas las instalaciones y el presupuesto de nuestro organismo apenas alcanza para cubrir todas las necesidades que de verdad el INDER quiere abarcar. Pero bueno, también tenemos que llamarnos a capítulos, los entrenadores, los atletas, de hacer algo por el lugar donde viven. Claro, tener un poco más de sentido de pertenencia, por decirlo de alguna manera. Y se habla mucho digamos, de cómo ha fluctuado a través del tiempo las diferentes emociones, sensaciones y el compromiso de los deportistas. Siempre que he conversado con figuras, incluso con Yeya, con Aurelia Yeya Pentón, recuerdo que aprovecho para hacer una anécdota y también para enviarle un saludo, que es una gran figura de nuestro país. Yo recuerdo que tuve la oportunidad de conversar con ella. Ya no estaba, digamos, del todo fluida en su discurso, pero recuerdo, y no lo voy a olvidar nunca, justamente ahí en una Copa Cuba, donde se dan citas siempre muchas glorias, y me dijo, estos muchachos no valoran lo que tienen. Me dijo con esas palabras, y quizás también viene dado por esa idiosincrasia con la que ustedes crecieron, o sea, de tratar de hacer mucho más cuando tenían menos. ¿Cómo lo ves tú desde tu experiencia? Bueno, de mi experiencia te digo que ahorita estaba hablando con la doctora de natación y yo lo que percibo, y no solamente yo y otros gloria del deporte, que sin lugar a dudas las generaciones son diversas, todos no tienen que ser de la misma forma, pero siento que la generación esta no tienen ese sentido de pertenencia como la teníamos nosotros, que con menos hacíamos más. Y ahora los atletas, digo yo, que obtienen más beneficios económicos, pero no lo siento que a la hora de competir, de decir, no me interesa competir por el premio, yo compito por mi Cuba, por mi gente. Los beneficios vienen después de los resultados. Cuando tú tienes resultados, de seguro que van a venir los beneficios. Y yo siento que a veces hay atletas que todavía no han salido a la competencia y están pensando en el premio en metálico. Primero vamos a pensar en ganar y después vamos a pensar en el premio, que por supuesto si lo ganas, lo tiene en tu mano, porque ahora hay una política, se creó una política que el atleta, si gana un premio, el 80% para el atleta. En mi época no era así.
Prácticamente no estaba ni establecido. No estaba establecido. Nosotros solamente percibíamos la dieta que nos daban y salíamos a darlo todo por todo y traer a nuestro país resultados positivos. Ahora yo siento eso, yo lo siento y a veces lo veo que el atleta, digo yo, que debe ser, a pesar de sus resultados, debe ser modesto, sencillo y no vanagloriarse de altanería, porque a veces siento eso en estos atletas jóvenes que como que te miran así por encima del hombro y a veces no conocen ni a las glorias deportivas de su deporte. Justamente esa pregunta la tenía aquí en el pequeño plan que me hice, ¿no? ¿Cuánto tú crees que puede aportar tu generación o en general ese grupo de gloria? Tú mencionabas muchas, pero hay muchas otras figuras que están hoy y que están en la disposición quizás de mostrar, ya no digo de ir al punto de vista del entrenamiento, pero buscar ese choque de vivencias, esas anécdotas, eso mismo que me comentabas, o sea, demostrar que el camino al éxito en ningún caso, ni en ningún país, ni en ninguna época ha estado libre de vicisitudes, de obstáculos, digamos, de barreras que vencer, porque Sergey Torres, el canoísta, el campeón olímpico, se sentó ahí y me decía, cuando tú quieres ser campeón, tú buscas la manera de serlo. Mira, te digo que si nosotros somos capaces de intercambiar en otros países con personas ya conocedores del deporte y no conocedores que están deseosos por intercambiar, por conocer de nuestra vida, cómo llegamos a lograr los grandes resultados en nuestra vida deportiva, ¿por qué no lo podemos hacer aquí? Nosotros, si tenemos que intercambiar con atletas en ascenso, lo hacemos para ayudarlos, porque en definitiva los resultados serán para nuestro país. Y como tú decías, llegar al éxito cuesta sacrificio, cuesta limitarte de muchas cosas para lograrlo, de tener que decir, hoy no puedo comerme una pizza porque debo tener un peso para la competencia. Te lo digo porque, bueno, yo pasé Cuéntame un poco. Pasé por ese momento. A mí en el deporte todo el mundo, quizás ahora me ven así un poco, ay, ¿cómo tú te mantienes? Yo creo que ya se me ha quedado lo de la disciplina, porque el deporte forma la disciplina y todo quien me conoce a mí de mi época me dicen cariñosamente la gorda. La gorda porque cuando comencé en el deporte, mi primera competencia con 12 años, fui a una competencia a Hungría y vine como con 20 libras de más. Y los entrenadores de la EIDE me decían, ya tú no corres más. Pero así yo, gordita, corría, era rápido. Quiere decir que tenía todo en los genes la velocidad. Y se me quedó el sobrenombre de la gorda. Pero eso me llevó a hacer dieta rigurosa, a cambiar mi forma de alimentación, que a veces mi médico me decía, si tú estás en preparación general, puedes tener 2 o 3 kilos porque tú lo quemas, pero a mí mi profesor ni mi médico me decía, está pasada de peso. Yo solamente, cada entrenamiento que tenía el fin de semana me iba a la pesa. Cuando comenzaba el lunes, me iba a la pesa. Entonces yo misma me limitaba en lo que tenía que comer. No dejaba de comer porque los entrenamientos, yo en un entrenamiento perdía 2 kilos. Y entonces son cosas que los atletas de ahora tienen que aprender que no solamente es cuestión del entrenador, del médico, de la dietista, sino de uno mismo para lograr el éxito.
Ana, y hablando de éxito, este programa es posible gracias a un grupo de patrocinadores. Te lo explicaba al inicio y bueno, ahora los vamos a mencionar en primera vez en cámara. Como estás viendo, estamos realizando este episodio gracias a la colaboración de Soljap, de FC, también de Link Social, de Salma, que nos hace la producción audiovisual, y también de Ascon, que todo lo que ves por acá que tiene algún tipo de personalización, pues viene de la mano de ellos. Así que, sabes, con el concurso de todos hemos construido este proyecto que nos permite pues tener este diálogo. Y yo agradezco también a los patrocinadores, a los colaboradores, a todas esas personas que con sus negocios, con sus esfuerzos han confiado en nosotros, porque creo que también estamos logrando acercar a glorias, a deportistas en activo, a figuras que hoy pueden ser un referente dentro del universo del deporte, pues acercarlo ya no al deportista, sino al ser humano que construye esos resultados que aplaudimos, criticamos, en fin, de acuerdo a cómo suceden las cosas, y creo que es algo que el público siempre agradece. Así que a nombre de nuestros colaboradores también te vuelvo a agradecer estar por acá. Y bueno, tienes en la mesa este energizante, no sé si lo consumes, pero bueno, 1830, de esa línea de productos que además tiene refrescos y cervezas y que es oficial, punto fijo en nuestro programa, y que también viene cortesía a Soljap, una MIPYME que tiene pues un operador logístico importante y también se dedica al procesamiento de datos, con los cuales aquí les vamos a dejar los contactos para que puedan conectar con ellos si necesita alguno de estos productos de forma mayorista. ¿Estás lista para seguir en el diálogo? Claro que sí. Vamos bien, ¿no? Vamos bien. ¿Cómo tú manejabas la presión? Porque la tormenta del Caribe es un sobrenombre, es algo que te caracterizó, pero por detrás de eso hay muchos resultados, pero también, digamos que la exigencia, ya hablabas de la tuya propia, pero también del entorno, de llegar a una carrera y tener un resultado, digamos, a la altura de eso. Bueno, te puedo decir que yo era un atleta, claramente, con la ayuda de mi profesor, de mi psicólogo. Aprendí a controlarme, lo que le llamamos en el deporte el prearranque. Yo puedo decir que soy dichosa en ese aspecto, porque lo aprendí de tal manera que yo no sentía presión, la presión normal de cualquier carrera como esto. ¿Cómo se es normal. sentía? Yo no te puedo decir cómo me sentía. Presión siempre lo va a haber, siempre lo va a haber. Yo recuerdo en el 95, después de mi accidente, el Mundial de Gothenburg. Que ganaste. Sí, que gané. Yo no tenía pronóstico de correr 800 metros, porque yo salí de Cuba corriendo 2:001. ¿Ibas solo al relevo? Solo en el relevo, que había corrido 51 y algo. Y bueno, mi entrenador no me acompañó, que en paz descanse. En ese momento era Leandro Civil. Y él no me acompañó en el periplo preparatorio, que en esa 12 época... meses, sola con otros entrenadores. Él me dio mi programa de entrenamiento y yo me fui. Pero yo cuando salí de Cuba le dije, confía en mí, que yo no te voy a hacer quedar mal, porque tú y yo sabemos el trabajo que hemos realizado. Y él le dijo a la comisión técnica que solamente necesitaba de 6 a 8 competencias para que yo diera el resultado para competir en los 800, porque en aquel entonces la IAF te da una marca. La A y la B, Sí, cuando eso era la A y la B. Y la Comisión Nacional siempre te pone el listón un poco más alto, con el aquel de que todos los que vayan al Mundial o a los Juegos Olímpicos sean posibles medallistas o finalistas. Y yo tenía que correr prácticamente unos 59, 58 y algo. Y según fui compitiendo,
fui mejorando mis resultados. Y recuerdo que el 25 de julio en Montecarlo, en el Grand Prix de Montecarlo, me iba a enfrentar a mi eterna rival María Luz de Mutola después de casi un año sin competir con figura del calibre de María Luz de Mutola. Y recuerdo que Santiago Antúnez me dijo, como me dicen, gorda, mándate, tú no tienes nada que perder, pero sí mucho que ganar. Y le seguí atrás a Mutola. Ella ganó con unos 54, con unos 57, 49 y yo corrí unos 57, 50 y pico, pues por segundo. Y fue lo que me dio el aval que me inscribieran para correr los 800 metros. Y en la villa ya pasé mis 2 rondas. Por mala suerte, no lo voy a decir no por buena suerte mía, mala suerte de Mutola, fue descalificada porque invadió el carril. Sí, pisó la línea. Pisó la línea y la descalificaron. Y compañeros de la federación me decían, ahora Ana, bueno, yo solamente le dije, mire, ya yo llegué hasta aquí, yo sobrecumplí con el pronóstico que tenía, ahora me dejan hacer mi trabajo. Así le respondí. Y muchas personas decían, bueno, ganó porque descalificaron a Mutola, pero yo dije, yo sé en la forma que me encontraba, pero si Mutola hubiese estado en ese momento ahí, para mí hubiese sido mucho mejor, hubiese realizado mejor marca. Ese año realicé la mejor marca del año con unos 56-11. Quiere decir que si Mutola hubiese estado ahí, hubiésemos sacado chispa. No, y que la pista. hubieras llevado al límite porque tus marcas siempre, por estándar, siempre fueron mejores que las de ella en sentido global. Mutola, ¿puedes considerarla tu mayor rival? No, para mí sí, se me hacía difícil. ¿Cómo era esa relación? Mira, yo por mi característica soy de la persona que, bueno, será mi rival, pero fuera de la competencia me llevaba con Mastercova, con Leticia, con Patricia Yaté, con Mutola. De hecho, terminábamos de la competencia y nos íbamos a la pista de calentamiento a hacer el trote para relajar y conversar. Ella habla portugués y más o menos no. Claro, algo ahí se entiende. Y así, yo te puedo decir que de todas las corredoras en mi larga carrera deportiva, que fue larga en los 800, porque fácil es llegar, pero difícil mantenerse. Más de 15 años estando entre las 3 mejores corredoras del mundo. Hay que tener, te digo, sobre todo disciplina para poder afrontar y siempre estar ahí, entre las primeras. Y te digo que Mutola ha tenido más ventajas sobre mí en cuanto a competencia. Me ha ganado más veces en competencia, pero yo te digo, pero bueno, en los momentos cumbre yo he estado por delante de ella en campeonatos mundiales, en Copa del Mundo y en Juegos Olímpicos. Ahí lo dejamos para saque usted sus propias conclusiones. Ana, los 400 y los 800 eran, digamos, tu zona de confort. Mucha gente pensó que podrías haber hecho mucho más 400. Y sin embargo, en los 800 creo que tu palmarés no hay ni que anunciarlo. Actualmente la 5ª marca de la historia habla por sí misma de tu calidad en esa distancia. Pero tengo una pregunta que la incluí en el guión porque viene de Aimé Martínez. Aimé, no sé si la recuerdas, corredora de 400 que estuvo acá, 200 y 400, pinareña, que está trabajando. Está trabajando actualmente con Yacén, que Yacén además me dijo que te debe algo, pero no me dijo qué. Así que el saludo para Yacén, para Aimé y para todo el Team Pérez allá en Santo Domingo que están haciendo un gran trabajo. La pregunta de Aimé es, ¿por qué no hacer más 1500? Y por qué, digamos, ¿qué sentías
al salir un poco de tu zona de confort, al hacer esa distancia que la hiciste, por supuesto, en menos cantidad de veces, pero tuviste incursiones? Sí, mira, yo fui un atleta que transité y bueno, los entrenadores por los cuales yo transité desde la base hasta el alto rendimiento tuvieron la visión de explotarme esas cualidades que yo tenía, que era la velocidad. Yo vengo de siendo corredora de 100 metros, 200, pero era muy mala en la arrancada, en los 100. Y entonces uno de mis entrenadores me dijeron, vamos a cambiarte porque tú en 100 no vas a hacer nada. El tiempo de reacción tuyo era muy malo. Y entonces comencé a corriendo 200 y 400. Pero en los test médico-pedagógicos que realizábamos, las corredoras de 400 y 800 hacíamos test de 1000 metros y me tocó correr con las corredoras de 800 y vieron que yo había hecho un resultado que podía tener relevancia. Y en una confrontación por primera vez corro 2:04. Por primera vez, sí, tranquilamente, sí, 2:04. 2:04. Y ahí empezaron a enamorarme. Yo no quería porque no me gustaba hacer tantos kilómetros. Yo decía, de hacer 10 kilómetros, no. Y así comencé poco a poco. No, tú vas a seguir, me fueron enamorando y hasta que ya después yo dije, no voy a correr más. Me gustó más el 800 porque yo tenía un índice de resistencia bastante alto, bueno, que yo le gané a todas las corredoras de 800 y 1500 sin ser corredora de esa distancia. Y así empecé a trabajar sobre esa dirección. Y a pocos meses ya de incursionar en 800, tengo el récord nacional en 800. Recuerdo que estaba la hija de Yeya y le dije, hoy le voy a romper el récord a tu mamá. Caramba, y así fue. Y así mismo fue. Y comencé y me especialicé en corredora de 800 y 1500. Imagina que yo después, en el año 1989, saliendo de la Copa del Mundo, que corrí unos 54-44, corrí el relevo, corrí los 400 y solamente tuve un día de descanso. Yo tenía una cantidad de ácido láctico acumulado en mi pierna que no sabía cómo iba a correr. Y había una corredora que regresa después de haber estado suspendida por doping, Sandra, no sé, era de Suiza. Y entonces dicen, bueno, tú la puedes ayudar a ella a que haga el récord mundial en 1000 metros. Digo, bueno, yo no sé. Una especie de liebre, ¿no? Sí, pero yo no podía, mis piernas eran así. Y corrí, ella no hizo récord. Y yo no hizo el récord mundial, pero mejoró su marca. Y yo corrí 2:33:12 en 1000 metros, que es el récord nacional de esa distancia. Y entonces ahí mi entrenador dije, tú puedes correr 1500. Y los corrí como 2 o 3 veces. Pero no te gustaba, ¿no? Sí me gustaba, pero bueno, ya después todo cambió un poco la tónica, porque después de mi accidente yo me iba a dedicar a correr 800 y 1500, porque tú sabes bien que el 400, a medida que tú vas avanzando en edad, va perdiendo un poco de velocidad. Y entonces yo y lleva arrancada también, que quizás no es determinante, pero siempre tiene su peso. Sí. Y entonces ya después del accidente dije, bueno, voy a dedicarme a correr 1500, pero después tuve un proceso que fue lo que me hizo, quizás muchas personas no saben, retirarme total Te lo iba a preguntar. Pero cuéntalo, adelante. Lo que me hizo retirarme total del deporte activo,
Tú sabes, el proceso mío, ¿quién no está expuesto después de un accidente? Tener tantas intervenciones quirúrgicas como la que yo tuve, más de 21, los trasplantes de piel que me tuvieron que hacer después del año, porque tú sabes que yo fui a Ponce y tenía muchas limitaciones en el cuello, en la axila, no podía. Y tú, el quemado tiene una cosa que tienes que esperar para poderse hacer cirugía 1 año, porque las cicatrices están creciendo durante 1 año y tuve que esperar el año para que los médicos pudieran liberarme la cicatriz hipertrófica que tenía en la parte del tren superior. Me retiro ya. ¿Cuán difícil fue tomar esa decisión? Fue bastante difícil porque yo me sentía todavía que podía, pero bueno, uno debe saber cuándo llega el momento de retirarte. Si tú no puedes cambiar salud por deporte. Yo creo que yo logré todo lo que puede lograr un deportista de alto nivel en las competencias más importantes del mundo, y después de un accidente volver de nuevo, lograr rendimiento como el mío, porque yo después de mi accidente casi me acerco a mi mejor resultado de por vida. 1.54. 44 es tu marca y 70 y tanto. 82, 1.54. 82 lo hice en Colonia con Mutola, que también... Tu amiga de toda la vida, tu amiga de toda la vida. Sí, ella me jugó un poco sucio, pero bueno, sí, porque fue me daba conosa. Sí, los codazos. Sí. Pero fíjate que las demás contrarias me decían, ay, Ana, ¿por qué María? Así en los idiomas un poco, ¿por qué María te hace eso a ti? Si son ustedes solas, si ustedes corren las dos solas, hacen más. Y recuerdo que yo quise también. Fue error mío, porque con la experiencia y los años que yo tengo no debería haber hecho eso. Eso es como un carro, tú vas por la curva, tú no puedes pasar por dentro, tú tienes que abrirte por fuera. Y yo, como me sentía cómoda, intenté sobrepasar a María por dentro, y María hizo así, que casi me saca, me bota del carril. Pero bueno, traté de lograr de nuevo el ritmo y la seguí hasta los 110 metros o 100 metros, y digo, bueno, aquí es el más fuerte. Y me abrí por el carril 2 y logré la marca, y ella también logró su segunda mejor marca de todos los tiempos. Ella tiene 1.55.19 y logró 1.55.37, me parece. Te tengo un regalo. Voy a hacer mención a alguien que está colaborando muy especialmente en este episodio, porque además no querían perderse la oportunidad de estar contigo. De hecho, muchas de las marcas que nos están colaborando, ellos querían ser parte de este episodio porque despiertas una gran admiración en todo el pueblo cubano, y la prueba es esa, ¿no? Pero vamos a empezar por Pan de La Habana, que hoy está siendo parte de nuestro episodio, y te han enviado una jabita de sus productos. Pan de La Habana está ubicado en Calzada número 709 entre Paseo y A. Es una panadería que desde que abrió pues ha acaparado el show aquí en la capital, así que nosotros los invitamos a que los visiten. Si les gusta el pan, los dulces, que estamos seguros que les van a gustar, pues ahí está la dirección. Y bueno, Ana va a degustar estos productos por primera vez y yo creo que se va a volver fan. Ya lo sabemos. Dieta, no. Dieta. Hoy hay que romper la dieta. Bueno, dale las gracias a Pan de La Habana. Déselo usted mismo. Gracias a Pan de La Habana por este obsequio, y bueno, espero visitar su panadería. Ahí lo que nos tienes es que regalar una fotico para que quede para la historia de tu encuentro con Pan de La Habana. Está bien. Bueno, que lo disfrutes, y tengo muchas preguntas, tengo aquí muchas, va a haber muchas del público, hay preguntas de ti como ser humano, o sea, hay mucho interés, pero vamos a rescatar lo que veníamos conversando. ¿Cuán difícil? Y voy a emplazar el verbo, o sea, la dificultad, porque yo, que no corro nada, pero entiendo, por los años que llevo viendo atletismo, que si hay una especialidad complicada, amén de que todas son complicadas, no quiero a ningún atleta pensando que estamos demeritando especialidades, pero
en la pista de esos 800 metros. Yo le atribuyo esa complicación porque no puedes trazar lo que va a suceder. Yo desde fuera lo que veo es que hay que tener una capacidad de entender lo que está pasando para poder reaccionar a eso y conocerte mucho a ti misma. Tú hablabas de las vicisitudes, de los golpes, de los codazos que suceden constantemente. ¿Y cómo era el hecho este de interpretar cada carrera, sabiendo que conocías las rivales, pero ninguna se parece a la otra? O sea, ninguna carrera de 800 la puedes mirar, se parece a la otra. Los tiempos están condicionados a veces simplemente por un movimiento de una de las que va tomando el protagonismo. Y te cambia. Y te cambia todo. ¿Cómo te recuperabas o cómo llegaste a tener la posibilidad de interpretar eso? Y ya déjalo también como un consejo a las nuevas generaciones, porque si algo no ha cambiado es la forma de llevar adelante esta distancia. Bueno, la distancia de los 800 es una distancia bien compleja, porque es una distancia que hay que combinar dos cosas, según los conocedores y los estudiosos de esta disciplina, tiene mitad aerobia y mitad anaeróbica. Quiere decir que combina lo que es la resistencia y la velocidad y también la fuerza. Yo te digo que en algunos momentos de la carrera me he encontrado en dificultad de decir cómo me quedo sin medalla, qué voy... en fracciones de segundo. Sí, pero siempre traté de... Fueron pocas las veces que no pude llevar a cabo la táctica que nos habíamos trazado mi entrenador y el grupo multidisciplinario, en aquel momento los médicos, el psicólogo y yo, por supuesto, que era el eje principal. Y siempre interioricé todos los consejos que mi entrenador me decía. Él me decía, gorda, no te dejes encerrar. Bueno, cariñosamente me dicen la gorda, no te dejes encerrar. Siempre trata de correr en el carril 1, pero para el borde externo. Para poder tener maniobrar. Sí. Y siempre tratar de no dejarme encerrar. Yo era de la que corría. El que quiera abre codo. No te interpongo, te interfiero en los pasos, pero si tú quieres pasar, pasa por fuera y siempre con los brazos abiertos y que pase por el borde externo. Y siempre interiorizaba lo que mi entrenador me decía. Ella siempre me decía, en los últimos metros, me decía brazo y pierna. Sí, que bracear y las rodillas, que la elevara para los últimos metros dar el sprint final. Yo era, en el tiempo mío, la corredora de 800, la más veloz. Con remate, tenías la posibilidad de remate. Tenía resistencia y podía tener, claro, que si no lograba en los últimos 100 metros estar afuera me era difícil, aunque tú seas rápida, aunque tú estés bien preparada, porque el tiempo de reacción es poco y si tú no sales en el momento preciso, después, aunque tú estés en forma, a veces, aunque la carrera sea lenta y tú estés en forma y tú no haces lo que te ha indicado tu entrenador, a veces tú me dices, ¿cómo si yo estoy bien? Y me ha sucedido que me he dejado encerrar, como se dice, que me hagan barrera, porque todas las corredoras antes iban por Ana Fidelia, porque sabía que siempre ganaba y por mi resultado. Y entonces, si eran las rusas, corrían en 3 y no me dejaban pasar. Si eran las alemanas democráticas, que ganaron los Juegos Olímpicos de Seúl en el 88, a las 2 yo siempre le ganaba. Pero cuando corrían juntas era una cosa que no podía porque me encerraban y no podía llevar a cabo la táctica. Entonces tú
tienes que interiorizar y aprenderlo, porque tú llevas tiempo, 5, 6, 7, 8, 10 años corriendo y tú no vas a aprender la táctica de la carrera, pero también tienes que dejarte llevar por los consejos de tu entrenador. Y lo que me hacía mi entrenador, yo lo hacía. Mencionaste dos cosas que son dos preguntas que tengo aquí. Vamos a viajar al 96, Atlanta. ¿Qué tú cambiarías de esa carrera? Si cambiarías algo. ¿Qué yo cambiaría? Que tenía que haber salido de los 130 metros en la última curva. Eso yo lo hubiese cambiado. Porque tú te imaginas que 15 días antes, yo solita, sin liebre, sin nadie, yo corrí fíjate que estaba, me recuerdo que estaba María José Pérez, que ganó los 400 y los 200 en Atlanta. Y estaban practicando el relevo y cuando me vieron correr, tú sabes que aunque tú pienses que no te están mirando y te están tomando el tiempo. Escauteo. Y cuando vieron que yo corrí, Ana, te quedaron locas y pasé a 51 y algo por 400. Eso daba Y daba fácil para yo hacer lo que me daba la gana en la carrera. Pero me dejé encerrar tácticamente, corrí mal, no hice lo que mi entrenador me dijo. Cuando yo vine a despertar en los últimos 100 metros, Masterkov estaba muy bien, había hecho récord mundial en 1000 metros. Y cuando yo quise poner, como digo yo, caja quinta en los últimos 100 metros, ya era tarde. Me tuve que abrir casi por el carril 3. Cuando yo me vi en quinta posición, digo, no me puedo quedar, mis últimos Juegos Olímpicos no me puedo quedar sin medalla. Y bueno, logré ese resultado. No se ganó con una marca buena, porque yo creo que con unos 57 para unos Juegos Olímpicos no... En esa época, no, por supuesto. Sí. Y entonces consideras que, digamos, lo perdiste tú, en cierta medida, sin demeritar el resultado de Masterkov, que después ganó los 1500. Lo perdí yo. ¿Te fuiste con Mutola y subestimaste las rusas? No. Yo, para mí, todas las que estaban allí, tú viste que el grupo era compacto. 3 rusas. Entonces, eran 3 rusas. A Fanayeva la conocía del mundial anterior. Leticia también la conocía y para mí todas eran de cuidado porque hasta los últimos, Heli Holmex, la inglesa ella fue, no cogió medalla, pero ella fue la que hizo posible que ganara Masterkov, porque ella me encierra y cuando yo Masterkov se va por dentro. ¿Qué tú sentiste cuando lo viste pasar por al lado tuyo? Yo, rabia, de verdad rabia, porque una corredora como yo, con los resultados, con años en el top mundial, irse de unos Juegos Olímpicos sin... No, tú no puedes demeritar el color de la medalla. Estar entre los 8 ya es un mérito, pero en mi caso, yo no me lo podía perdonar haber logrado la medalla. ¿Te lo perdonas hoy? No me lo perdono. Es la gran deuda de tu carrera. Es la gran deuda de mi carrera. Porque tú sabes bien que el año cumbre mío fue el año 88, donde por solidaridad con Corea del Norte nos fuimos a los Juegos Olímpicos de Seúl. Y yo te digo que ese año yo venía con 2 medallas, me amerizo con 2 medallas. Porque en 400, a la que ganaron, un mes antes, yo le había ganado en Ostrava y Bratislava en el Grand Prix. No quiero decir que si estaban dopadas o no, eso, si no te cogen, tú no puedes hablar así. Yo respeto mucho a mi contraria, pero yo no puedo concebir de que
un mes antes tú estés corriendo 51 y cualquier cosa y después te aparezca con una marca de esa desorbitante de 48, no sé cuánto. Un poco difícil porque bajar a una décima de segundo, aunque tú estés en condiciones, es a veces difícil bajarla. Que tú te preguntas, ¿cómo es posible que yo estoy en forma y no acabo de hacer la marca que estoy esperando? Y así pasó, nos fuimos a los Juegos y ese era el año cumbre mío porque estuve del año 87 hasta el 91 ganando tanto en 400 porque yo alternaba los Grand Prix, un año 400 y otro 800 y por eso soy la cubana que más Grand Prix tiene en la disciplina. Yo creo que tú viste mi guión porque has ido respondiendo preguntas a medida que yo las quiero hacer. Nos vamos a un corte comercial, me dice producción, y al regreso vamos a conocer a la mujer que hay detrás de esta gran deportista. Tenemos sprint, tenemos preguntas del público y además ella nos va a regalar alguna otra revelación, algo que no le ha contado a nadie. Así que al regreso seguiremos pidiendo pista con Ana Fidelia Quiroz. Tú puedes estar desacuerdo con X persona, pero no tengo el porqué de no reconocer de una persona como nuestro querido comandante en jefe, resaltar sus cosas positivas, que me tilden de lo que quieran, ver cómo se han perdido tantos valores en nuestra sociedad, ver cómo están las calles de mi Cuba, porque no solamente aquí en La Habana, ver la indolencia de la gente, ver la falta de respeto de los jóvenes y de la nueva generación hacia los adultos, eso me duele. Resurgí como el ave fénix de su ceniza. Así que a todas esas personas luchen por lograr sus objetivos, sus tareas, sus metas, que siempre se puede más.